El siguiente, hermanos. Aquí, hermanos, se me han ido de vacaciones algunos hermanos, no los veo. Bueno, el Señor sabe a quién le va a tocar algo de lo que el Señor trae la palabra y nosotros tenemos que aprender a recibirla en el nombre de Jesús. Mira, porque a veces uno como pastor trae la palabra, el Señor te habló, pero a veces necesito que otro venga y te traiga la palabra. Es importantísimo eso. Amén. Pero también saber que sea el Espíritu que te guíe y a quién trae. Porque yo le decía, mira que tuvimos reunión el día miércoles y decía, pero en el Espíritu el Señor me dijo que así, que tenía que invitar a un pastor. Y nada que el Señor después me ponía aquí. El único que está aquí es Diego. Porque hay algunos pastores, tú ves, ¿no? Pero pasa eso, yo siempre, las cosas que en el Espíritu yo soy celoso y yo a veces no quiero tener a personas. A veces me han recomendado y he cometido un error porque me han dicho, mira que no sé cuánto, pero no. Es en el Espíritu que tiene que decirme y traigo a la persona que es. Porque yo quiero que el Señor nos bendiga a mí y a toda la iglesia. Porque a veces, mira qué le pasa, a veces trae una persona que no. Porque mira, yo he traído a esta persona que me ha recomendado la autoridad de nosotros. Y cuando después, wow, y después lo va a conversar, ¿serio? Sí, le digo, eso pasó. Porque no es de traer porque te emocionaste, porque mira que es tal, viene de allá, es tal. Es en el Espíritu que el Señor tiene que decirte. Amén. Así que hermanos, los niños van al cole. La profesora, vamos los niños. Claro, sí. Si ahí se sienten bien, hacen cosas. Eso sí, reclama tu sumo cuando salgas porque hay que reclamarlo. Que el Señor lo bendiga. A la maestra. Y así mismo saludamos a todos mis hermanos, a todos aquellos que siempre nos llaman y estamos ahí orando, porque hay situaciones que a veces nosotros no estamos aquí, ellos no están aquí, pero ellos nos piden desde tan lejos, habiendo pastores tantas cosas, pero sino que nos conocen y quieren que nosotros le demos consejos. Entonces yo le digo que es Dios el que hace las cosas. Uno tiene que confiar no en el hombre, sino en Dios. Amén. Así que hermanos, acuérdense, el 25, ¿cuándo es el 25? ¿Cuándo es el bautismo? 25 de julio, ¿no? Porque mira, hay los hermanos que no han venido hoy día, entre ellos hay dos niños que tienen que bautizarse. Entonces, yo quiero que cualquier cosa, esto hablen con mi hija, que ella va a anotarlos para estar preparado y darle la enseñanza del bautismo. Amén. Bueno, nada más, hoy día tenemos un invitado especial. Aquí está mi hermano, el pastor Diego Castro, ¿vale? Y entonces yo quiero que ustedes, ¿cómo lo reciben al hermano? Venga. Y él mismo se va a presentar, él va a decir cuántos años tiene, es casado, cuál es la iglesia de él. Él tiene la iglesia en Madrid y ya tiene tiempo trabajando con nosotros allá en Madrid. Ven. Bendiciones, saludos, preciosa iglesia. Puedo saludarles, ¿verdad? No somos muchos, así que puedo. Uy, casi me caigo. Dios te bendiga, ¿cómo te llamas? Jaime. Jaime. Sandra, Dios te bendiga. Peter. Bendiciones, ¿verdad? Yesenia. Dios te bendiga. Eso, ¿eh? Eso. Edgar, Dios te bendiga. ¿Cómo se dice en rumano? Dios te bendiga. ¿Eh? News to you. Hola, Dios te bendiga. Bendiciones. Andrés. Samuel. Bendiciones. Margarita. Marcelo. Dios te bendiga, ¿eh? De aquí el hijo del pastor. ¿Tu nombre? Moisés. Bendiciones, ¿eh? Qué preciosa la iglesia, pastor. Dios te bendiga, mi hermano. Conocí el antiguo templo y veo que han avanzado, han crecido. Pues me presento, yo soy el pastor Diego Castro y estamos pastoreando la iglesia Panal de Miel en Boadilla del Monte. Y en Boadilla del Monte estamos junto con mi esposa desde el COVID. El Señor nos llamó ahí a pastorear en Boadilla del Monte. Y le damos las gracias al Señor porque, ¿sabes? Todo es por su gracia. ¿Ok? Entonces, por su gracia, misericordia. Y mira que dice la palabra que uno no recibe nada que no le sea dado del cielo. ¿Ok? A ver, ¿cuántos vinieron expectantes en esta mañana? ¿Viniste expectante el día de hoy? ¿Sabes? La Biblia dice lo siguiente.
que el Señor llegó a su tierra y que por causa de la incredulidad de la gente, a ver quién sabe ese texto, no pudo hacer allí muchos milagros. Porque independientemente de quién se pare en esta plataforma, ¿sabes? Si no hay expectativa, nada va a ocurrir. El mismo Señor puede estar el día de hoy aquí. Si no hay fe, nada va a acontecer. ¿Ok? Pero ¿sabes qué? Lo importante es que yo tengo fe. Yo tengo fe en que el día de hoy va a venir un cambio para tu vida. Eso, dale un fuerte aplauso. Dale un fuerte aplauso al Señor. Eso. Y Padre, te agradecemos en esta mañana, papá. Padre, proclamamos sobre esta casa el reino de los cielos, Señor. Papá, te pedimos que vengas con tu fresca presencia, Señor. Bendecimos tu santo nombre, Señor. Y bendigo tu preciosa iglesia, Señor, que está aquí presente en esta preciosa mañana. Reprendemos todo poder de las tinieblas. Declaramos que se silencia la voz del diablo y que tu voz se hace fuerte, Señor, en esta casa, en nuestros corazones, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Alaba al que vive y reina. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Alguien puede decir aleluya? ¿Alguien puede decir gloria a Dios? Eso, mira, llegaba yo un día a la iglesia, ya hace años atrás, llegaba a la casa de Dios, mi pastor estaba de viaje, y hace años atrás decidí tomar la siguiente actitud. Señor, yo voy con expectativa, independientemente de quién esté ahí en la iglesia, quién predique, sea mi pastor, sea un invitado, sea un hermano, papá, yo quiero escucharte. Y cuando llegaba al culto de oración con mi Biblia, salía un hermano, pastor, me dice el tiempo, ¿ok? Salía un hermano y le digo, hermano, ¿no te quedas al culto de oración? Y me dice, es que no está el pastor. ¿Acaso venimos a la iglesia por el pastor? ¿Sabes? Ese día estábamos reunidos ahora, pastor, con la pastora Susana Macías. Le tocaba predicar a ella. Y me bendijo, me animó, porque, como les digo, cuando uno tiene fe, independientemente de quién esté compartiendo la palabra, ¿sabes qué dice? ¿Sabes qué dice el Señor? Mira, ¿qué dice? Bienaventurados los pobres en espíritu. Y sabes, yo necesito a Dios el día de hoy. Yo necesito que Él me hable. La palabra dice, mira, ¿qué dice la palabra? Que, ¿puedo bajarme aquí, pastor? ¿Puedo bajarme aquí? Mira, ¿qué dice la palabra? La palabra dice que se acercaban las multitudes a escuchar al Señor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él era diferente. Porque dice que Él hablaba con autoridad. Porque Él predicaba y lo que predicaba vivía. A veces nosotros queremos hablarle a la gente de Dios, pero no vivimos el Evangelio, ¿verdad? Hijo, no bebas, pero yo bebo. Hijo, no fumes, pero yo fumo. Pierdo completamente la autoridad. Ok, mira, y hay personas, por ejemplo, que me preguntan y me dicen, ¿cómo te hiciste pastor? ¿Verdad? Y dice, porque eres muy joven. Bueno, no soy tan joven. Tengo 50 años menos uno, 49. Lo que pasa es que me conservo muy bien. No es broma, no tengo 49 años, tengo 34 años, ¿ok? Pero mira qué dice el Señor. Si tú eres fiel en lo poco, Él te lleva hacia lo mucho. Hace años atrás, el día de ayer llegaba el equipo de evangelismo, pastor, a Panal de Miel, a ayudarnos a evangelizar. Y hace años atrás me invitaron a una iglesia, a una reunión como esta. ¿Verdad? Yo no sabía nada de Dios, no me crié en una familia cristiana. Mi familia era pecadora, pero de las buenas. No sé si tú vienes de ese tipo de familias. Y yo era la ovejita negra de casa. Pero llegué a la iglesia, mira, llegué a la iglesia, le habían invitado a mi padre y mi padre me arrastró a la iglesia junto con mi hermana. Y ellos me dejaron a mí ahí y se fueron. No volvieron más por la iglesia. Entonces cuando llegué a la iglesia, ¿verdad? Una de las cosas que me pasó es que empecé a ver al salmista, al guitarrista, al que tocaba el piano. Y una de las primeras cosas que se me vino a la mente es cuánto le pagarán al pianista por estar aquí. Desconociendo, ¿verdad? Desconociendo lo que va a decir el Señor en el Evangelio de San Juan, el que quiere ser grande, que sirva. ¿Sabes? Llegué allí, no me gustó la alabanza, no me sabía las canciones. Y si me ponen una bachata, un merengue, una salsa, eso sí. Pero lo que sí me gustó fue la palabra del apóstol. Y me gustó. Otro día regreso, pero a la alabanza no regreso solo a la palabra, porque no me sé ninguna canción.
Y entonces llegaba a la iglesia, intentaba siempre llegar a la mitad, cuando ya se acaba cuando ya se terminaba la alabanza, ¿no? Pero siempre escuchaba una, dos canciones y eso te va entrando, ¿verdad? Empiezas a sentir la presencia de Dios, tú ves ahí a la gente, ¿verdad? Ves cómo adoran, alaban, porque te resulta extraño, ¿verdad? Cómo están entregados ahí. Yo no sé si has visto a las hermanas que limpian los cristales, ¿verdad? Están. Y le veía a la gente entregada y yo decía, me parecía raro. Pero ¿sabes qué? Yo llegaba a la iglesia, empecé a llegar a la iglesia, llegaba de vez en cuando a la iglesia. Yo no sé si hay aquí alguien que viene, que hace mucho tiempo vino y ahora nuevamente está por aquí. A mí me pasaba así, ¿verdad? Pasaba 2, 3 meses y decía, uy, no, digo, hace tiempo que no voy a la iglesia, al culto. Pero ¿sabes qué me ocurría? Que llegaba, escuchaba la palabra, pero cuando salía, seguía siendo el mismo, no cambiaba. En aquel entonces tenía 19 años, vivíamos en una casa bonita, pastor, barbacoa, jardín, 2 pisos, ahí en la zona de Guadilla del Monte. Con 19 años ya me había comprado mi vehículo deportivo, ganaba cerca de 3,000 euros al mes, no tenía responsabilidades, no tenía que pagar nada en la casa. Pero mira qué dice el Señor dice, ¿de qué vale que el hombre gane el mundo si va a perder el alma? Mi familia se estaba completamente desmoronando. En casa lo único que había era conflictos y problemas. Conflicto con papá, conflicto con mamá, conflicto con mis hermanas. Hasta que un día dije, no soporto más vivir aquí. Esto es un infierno, me voy. ¿Verdad? Porque cuando uno es joven, cuando uno es joven no valora lo que los papás hacen o lo que la madre hace, ¿verdad? Que cuando yo me fui de casa, la primera que extrañé fue a mi madre. ¿Verdad? Uno dice, me voy fuera de casa y voy a hacer lo que me da la gana y no es así. No es así, joven. Pero le doy las gracias que el Señor me alcanzó con su gracia y misericordia. ¿Sabes? Se estaba destruyendo todo, se separaron mis padres, no hablaba con mis hermanas, mi familia completamente destruida. Lo único que me quedaba era la pastora. En ese entonces éramos novios. Y sabes, yo no quería destruir mi relación con ella. Yo decía, yo quiero cambiar, pero no puedo cambiar. Porque el pecado que está dentro de nosotros, dice la Biblia, es lo que nos destruye. Como dice el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Pero le damos las gracias a Jesucristo, que Él en la cruz dice que se llevó la maldición, se llevó el pecado y Él nos hizo libres. Entonces yo decía, yo no quiero destruir mi relación con la pastora. Ahora ella es la pastora, ¿ok? Luego decidimos ordenarnos, casarnos, porque hasta eso, ¿verdad? El mundo te enseña que no te cases. Mira, el mundo te enseña que tú construyas la casa por el tejado. Y mira qué ocurrió. Un día llegué a la iglesia, llegaba de vez en cuando, pero yo recuerdo que ese día que llegué, aquel enero del año 2011, salí de la iglesia y no volví a ser el mismo. ¿Qué había ocurrido? Había nacido de nuevo. Tú necesitas un nuevo nacimiento. Yo creo que los que están aquí, todos han nacido de nuevo. Y si no, vas a nacer de nuevo. Porque ya está la semilla, está en tu corazón. ¿Sabes? Entonces, salí fuera. Yo sentí que hubo un cambio en mí. Cuando llegué a la discoteca, porque yo iba a la iglesia, pero iba a la discoteca, pastor. Ahí se ríe. Iba a la iglesia, pero iba a la discoteca. Todavía el pecado se enseñoreaba de mí. Pero mira qué me ocurrió un día. Llego a la discoteca. A ver, ¿alguien de aquí ha ido a la discoteca o yo solamente? Soy el único que ha ido a la discoteca. ¿Alguien ha ido a la discoteca? Y el resto, santos, monjas, monaguillos. Entonces mira qué me pasa. Llego a la discoteca y cuando estoy en la discoteca, el sonido, pastor, de la música bajó. Digo, qué raro, no escucho nada. Pero yo veía a la gente que estaba bailando, mis amigos que hablaban alto, ¿verdad? En la discoteca tienes que gritar. Y una voz me dijo, ¿qué haces aquí? Este ya no es tu lugar. ¿Sabes? A veces nosotros queremos hacer del Espíritu Santo. Nosotros queremos tener convicción de pecado. Mira, el trabajo nuestro es predicar la palabra, el evangelio de la gracia de Dios y dejemos al Espíritu Santo que traiga convicción de pecado. Claro que hay que hablar del pecado, por supuesto. Pero a veces nosotros queremos hacer el trabajo del Espíritu Santo.
Mira, yo fui el primero que me convertí en mi casa. Como te digo, me dejaron en la iglesia, luego después decía, pero tú con la Biblia de arriba abajo, deja la Biblia, mi padre. ¿Para qué me llevas a la iglesia? Ahora te aguantas. No haberme llevado a la iglesia. ¿Sabes? Quiero decirte algo. El día de hoy, toda mi familia le está sirviendo a Jesucristo. Porque se cumple la palabra que dice, yo y mi casa serviremos al Señor. Por eso, créele al Señor, confíale. ¿Sabes? Esto no ha sido de la noche a la mañana. En el año 2008 fue cuando llegué por primera vez a la iglesia. Estamos año 2023. En el año 2023, toda mi familia principal ha sido alcanzada para el Señor. Le están sirviendo. Y ¿sabes qué? Todavía tengo familia que tiene que ser alcanzada. Llegaba, pastor, hace un par de meses atrás, llegaba un primo. Llegó a la iglesia. Mi primo me dice, yo quiero recibir a Jesucristo. Yo no quiero seguir viviendo esta vida que tengo. ¿Sabes? Porque estamos orando por la familia. Que Dios salve nuestra familia. Por eso no te canses de orar. Aunque parece que no pasa nada. Tú no sabes lo que Dios va a hacer más adelante. Porque Dios no solamente está mirando el día de hoy. Él está mirando el próximo mes. Él está mirando el año 2024. El año 2025. El año 2027. Y el plan de Dios es un plan grande. Todos aquellos que tengan fe, todos aquellos que decidan creerle a ese Dios que hizo el cielo y la tierra. Entonces, para entrar en la palabra el día de hoy, mira, ¿qué dice aquí la palabra en Mateo capítulo 7? Vamos a leer un poquito la Biblia. Pero yo decía, ¿qué pasa en la iglesia? Nunca leen la Biblia. Pero sabes, el día de hoy tú eres la Biblia andante. Nosotros somos la Biblia. La gente no lee los evangelios, te lee a ti. Ellos ven tu vida. Y mira que dice la palabra, por favor, si me puedes acompañar en San Mateo capítulo 7, verso 24. Dice, cualquiera que me oye estas palabras y las hace. ¿Qué dice? Le compararé a un hombre prudente que edificó. ¿Qué dice? Su casa sobre la roca. Dice, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Sabemos que la roca es Jesús, ¿verdad? Entonces dice aquí la palabra, le compararé a un hombre prudente. Yo no sé si de aquí alguien ha sido imprudente alguna vez. Yo a veces soy imprudente. A veces soy imprudente, ¿verdad? Porque ahora como pastor me conozco a todas las ovejas de Panalemia. Pero cuando estamos afuera, ¿verdad? En el trabajo, en el colegio de los niños, entonces intentas tú de una de otra forma, porque a eso nos ha llamado Dios, ¿ok? A compartir el evangelio de su gracia. Mira qué dice, que Él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, ¿ok? Para compartir las virtudes las virtudes de Jesucristo. Entonces, una de las cosas que el Señor nos ha llamado, como dice Isaías 60, dice, levántate y resplandece que tu luz llegó. Hacer, ¿ok? Un canal de bendición que las personas le conozcan a Él. Entonces, mira qué dice aquí la palabra. Dice, le compararé a un hombre prudente. Entonces, el otro día estaba hablando con una señora que tiene un negocio. Siempre que tengo la oportunidad, me gusta evangelizar, porque es un don que Dios me ha dado, el evangelizar a las personas. Entonces le digo, Rocío, ¿cómo te fue en el negocio? Que se te rompió la cañería. Y dice, sí, qué faena aquí, estuve 30 días que no venían a arreglar. Y entonces yo, Rocío, y le digo, mira, Rocío, ¿puedo hacer una oración por ti? Dice, sí, dice, ora por mí. Pero dice, pero no me llamo Rocío, me llamo Pilar. Entonces, a veces somos un poco imprudentes, ¿verdad? Ya me tengo cuidado a veces con los nombres. Digo, a ver, le voy a confundir. A Paco le voy a llamar Pedro, ¿verdad? Y dice, mira, por ejemplo, Mateo capítulo 25 nos habla, ¿verdad? De las vírgenes prudentes y de las imprudentes. A mí, pastor, una de las cosas que me llama la atención en la Biblia son los números. Me llama muchísimo la atención porque Dios es un Dios detallista. Si tú te das cuenta, cuando vas a la Biblia, una de las cosas una de las características de Dios es los detalles que Él tiene. ¿Ok? Dice, habían 5 vírgenes prudentes y 5 vírgenes insensatas. Pero aquí la palabra nos habla, ¿ok? De aquella persona que, dice, aquella persona que edificó, dice la palabra.
¿Ok? Porque estamos, ¿sabes? Precioso el templo que tienen, yo les bendigo, porque conocí el antiguo templo, pero, ¿sabes? No, la iglesia no son estas cuatro paredes. La iglesia eres tú. Ah, mira, al Señor le dijeron lo siguiente. Dijeron, demuéstranos que eres el Mesías. San Juan capítulo 2. Dice, demuéstranos que eres el Mesías. Y el Señor va a decir lo siguiente, derriben este templo y yo en 3 días lo voy a levantar. El Señor se encontraba en el templo, pero Él no se refería a las cuatro paredes, Él se refería a ¿qué? A Él. La epístola de los Corintios dice que ahora nosotros somos ¿qué? El templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Ahora, mira, la Biblia nos dice, el libro de Esdras y el libro de Nehemías, que el pueblo de Israel intentó edificar el templo, pero tuvo oposición. Se levantaron los enemigos a frenar la obra. ¿Sabes? El enemigo se va a levantar, ¿ok? A frenar esa edificación, esa construcción, ese templo que eres tú. Lucas capítulo 8 nos dice lo siguiente. Dice la palabra en la parábola del sembrador, que cuando se siembra la semilla de la palabra de Dios, el enemigo se va a levantar a robar esa semilla que está en tu corazón. Por eso, una de las cosas que yo me he dado cuenta es que cuando Dios te da una palabra, tienes que atesorarla en tu corazón y, ¿sabes? Se va a levantar problemas, se va a levantar conflictos, pero que esa palabra permanezca allí, porque lo que nos bendice es su palabra. Todo lo que Dios nos da, yo me doy cuenta el día de hoy que hay ataque. Cuando vamos a la Biblia, una de las cosas que yo me doy cuenta, pastor, que se te descorre, ¿verdad? Ese velo y empiezas a darte cuenta del mundo espiritual que hay, ese ataque ese ataque de las tinieblas que viene sobre los hijos de Dios y a veces nuestra misma carne. Incluso te digo una cosa, porque tenemos que batallar con muchos enemigos. Una es nuestra incredulidad, nuestra carne, nuestra familia. Mira qué dice el Señor. Dice, los enemigos, tú no tienes problemas con tu vecino. Tú a veces tienes problemas con los que están en tu casa. Con tus familiares son los que tienes problemas. Mira, el Señor nos dijo, es tiempo de que edifiquen mi casa. Dios me dio esta palabra. Y cuando yo dije, el Señor me habló, me dio esta palabra, que tenemos que levantar una obra aquí en Boadilla del Monte. ¿Quiénes fueron los primeros que se levantaron? Mis familiares. No, pero ¿cómo vas a hacer eso? Seguro que Dios te habló. Entonces empieza a venir la duda. Digo, Señor, ¿será que tú me hablaste? Porque ya me están haciendo dudar. Y claro, quiero decirte algo, ¿ok? Siempre en la fe a veces va a venir miedo. No te preocupes si hay miedo, no te preocupes. El miedo es normal. Pero tú no te debes dejar controlar por el miedo. Cuando te dices que te muevas en fe, va a venir miedo. Cuando te dicen diezma, siembra, ofrenda, vas a tener miedo a hacerlo. ¿Por qué? Por el temor al día de mañana. Cuando te dicen sirve a Dios, te va a dar miedo. ¿Por qué? Porque hay un tiempo a lo mejor que vas a tener que cortar, ¿ok? Que le vas a tener que dedicar a Dios. Pero mira qué dice la palabra. El Señor dice que Él honra a los que le honran. Dice, yo hago una diferencia entre el que me sirve y entre el que no me sirve. La palabra de Dios nos dice, libro de Esdras y de Nehemías, 15 años, ¿ok? 15 años el enemigo frenó la edificación del templo. Cuando vamos al Evangelio de San Juan dice que le dijeron a Jesús, Señor, este templo se construyó en 50 años. Imagínate, 50 años para construir el templo. ¿Por qué? Por la oposición que hay. Pero yo también me doy cuenta que a veces no depende de, a ver, ¿cómo les explico esta parte? Va a depender de cómo yo aprovecho esa gracia. A mí me dice, ¿cómo tú te hiciste pastor? Me dice, fuiste al seminario, ¿verdad? A veces te encuentras con los religiosos, pastor. Fuiste al seminario. Y como al Señor le decía, ni 50 años tienes, ni a los 50 años llegas, ¿verdad? Ok, yo puedo ir al seminario o no puedo ir al seminario. Estuvimos en el seminario de Pasión por Cristo, en la escuela de ministros, íbamos todos los domingos a las 8 de la mañana a recibir el estudio bíblico.
pero todo va a depender de nuestra disposición. Mateo capítulo 25 dice, mira que dice Mateo capítulo 25, muchos son llamados, pocos los escogidos. Dios llama a muchos. Ahora, ¿sabes que yo soy el que escojo servirle a Dios? Yo escojo la bendición de Dios. Dios llama, Dios quiere bendecir, pero Él no obliga. Él dice, yo quiero bendecirte. Es el deseo de Dios. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Jeremías capítulo 29, verso 11. Porque mis pensamientos son pensamientos de paz y no de mal, para darte el fin que esperas. ¿Qué esperas? Todos esperamos que nos vaya bien. ¿Sí o no? Esperamos que nos vaya bien. Yo quiero decirte algo. Desde que yo conozco a Jesucristo, las cosas me han ido bien. Desde que yo conozco a Jesucristo, mi vida cambió. Desde que conozco a Jesucristo, he experimentado la bendición de Dios. Ahora, esto no significa que no he tenido problemas, no ha habido batallas. Claro que he tenido problemas. Claro que ha habido batallas. Pero Dios, yo no sé qué problema puedas estar atravesando. Pero hay una promesa de parte del Señor, que Él ya te dio la victoria. Jeremías 29, capítulo 11. Él ya te dio la victoria. Cualquier problema que tú estés atravesando, Él ya te dio la victoria. Nadie dijo amén. Una persona dijo amén. Es una de las promesas que tú tienes. Por eso dile al que tienes a tu lado, ya Dios te dio la victoria. Ya Dios te dio la victoria. Y por eso vienes aquí, adora, cántale al Señor, gózate en el Señor. Mira, ¿qué nos pasaba a principio de este año? Siempre le decimos, Señor, danos una palabra para el año 2023. Todos los años le decimos al Señor que nos dé una palabra. Y el Señor nos decía este año, este va a ser el año de la abundancia. Y tú sabes que a veces te tienes que mover por fe. ¿Qué es la fe? Hebreos 11, ¿verdad? La certeza que de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Señor, este es el año de la abundancia. Y vas a la cuenta y la cuenta pelada y vacía. Señor, este es el año de la abundancia. Pero mi salud está resquebrajada. Señor, este es el año de la abundancia, pero perdí el gozo, estoy en tristeza, en depresión. Y el Señor nos decía, este 2023 va a ser el año de la abundancia. Nos daba Salmo 23, el versículo 5 de la nueva traducción viviente. Unges mi cabeza con aceite, mi copa rebosa de bendición. Y cuando entramos en este año, apenas podíamos pagar el alquiler de la iglesia. Porque, como te digo, uno tiene que moverse por fe, no es por vista. Y yo decía, como Señor, el año de la abundancia, y aquí estoy rompiendo la hucha, dicen aquí. A ver, ¿hay alguien aquí de Perú, por ejemplo? ¿Hay alguien aquí de Ecuador? ¿Hay alguien aquí de Honduras? ¿De Colombia? ¿Verdad? En cada país se dice, hay palabras diferentes, ¿verdad? Entonces teníamos que romper casi la hucha, dicen aquí, para poder pagar el alquiler de la iglesia. ¿Cómo, Señor? El año de la abundancia, yo estoy aquí sufriendo por pagar el alquiler de la iglesia. Mi esposa estaba a punto de dar a la luz. Teníamos 200 euros en la cuenta. Y ella estaba buscando un carrito para la niña. Entonces le digo, mira mi amor, le digo, tenemos 200 euros ahí. Compra el carrito de la niña. Porque mañana a lo mejor esos 200 euros ya no van a estar ahí. Compra, pero compra ya. Mira, yo he pasado ya varias crisis así. En otro momento, ¿qué hubiese dicho? El carrito de la niña. ¿Qué carrito de la niña? 200 euros, hay cosas más importantes. Hay que hacer la compra, hay que pagar el comedor de los niños. Pero yo en enero estaba, pastor, el carrito de la niña, compra el carrito de la niña. Porque mira que dice el Señor, los pajaritos no siembran ni ciegan, pero vuestro Padre que está en los cielos los alimenta. Dice, mira los lirios, cómo Dios los viste, ni Salomón se vestía así. No va a ser por ustedes más gente de poca fe. Y cuando el Señor habla de fe en el Nuevo Testamento, cuando el Señor habla de fe en la Biblia, esta palabra va junto con fidelidad.
Cuando los discípulos le preguntaban al Señor y le dijeron, Señor, aumenta nuestra fe. El Señor no les contestó esta pregunta. Ellos lo que estaban diciendo es, Señor, aumenta mi fidelidad. Porque yo no sé si tú te has dado cuenta, a veces somos infieles, pero Él sigue siendo fiel. Entonces estaba ahí sufriendo por el alquiler, pero mira, si Dios te da una palabra, por eso cuando yo llego a la casa de Dios, cuando yo llego a la reunión de los ministros, de los pastores, yo voy expectante, Señor, aquí estoy, háblame, dame una palabra. Mira, antes de iniciar Panal de Miel, nosotros llevamos el equipo de evangelismo de Pasión por Cristo, iba todo bien, y digo, Señor, todo va bien, el equipo de evangelismo va bien, el ministerio va bien, los negocios va bien, Señor, ¿cuál es el siguiente paso? Entonces, era domingo, cogí a mi familia, a mi esposa, y en aquel momento estaba mi niña que me acompañó el día de hoy, la mayor, y Diego Israel, el varón, y luego ahora nació este año Danielito. Digo, vamos para la iglesia. Y nos fuimos para la iglesia, llegamos ahí, estaba el pastor Joe Rosas. Y mira qué dice el pastor Joe Rosas. Yo esa mañana estaba orando y digo, Señor, ¿cuál es el siguiente paso? Y cuando llego al culto, el pastor Joe Rosas dice, apúntate el tema de hoy. ¿Cuál es el siguiente paso? Si tú quieres que Dios te hable, Dios te va a hablar. Como el otro día me decían, no, Dios no habla. Y me mencionaban varios pasajes de la Biblia, pero encima, mira, todos de aquí a veces tenemos un pasaje de la Biblia para excusarnos. No, Dios habla, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y digo, Señor, justo lo que yo estaba orando. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Sabes qué? Ese año, en 17 de julio del año 2020, estábamos siendo apartados para la iglesia Panal de Miel. Ese era el siguiente paso. Porque siempre Dios te va a llevar que a más. Y mira qué dice el Señor en Mateo capítulo 25. Dice, el que usa bien lo que se le da, se le va a dar más y en abundancia. Mateo capítulo 25 nos habla de la capacidad de estos varones. Y dice que conforme a su capacidad eran bendecidos. Mateo capítulo 25, mira, conforme a la capacidad que tú tengas, Dios puede bendecirte. Tú el día de hoy eres bendecido conforme a la capacidad que tú tienes. Pastor, ¿cómo aumento mi capacidad? Una de las cosas que me he dado cuenta es cuando yo empiezo a ser responsable con aquellas cosas que Dios me dio. Empiezo a aumentar mi capacidad. Cuando yo aumento mi relación con el Señor. ¿Sabes qué también aumenta tu capacidad? Los años aumentan la capacidad, la experiencia. ¿Qué es aumentar la capacidad? Por ejemplo, aquí caben aproximadamente 70 personas. Si tiramos la pared de ahí, un ejemplo, va a caber el doble, un ejemplo. ¿Qué necesitamos? Entonces, un rompimiento. Tú necesitas hacer cosas diferentes. Tienes que hacer, mira que dice Romanos 12:2. Renuévate, no te conformes a este tiempo presente, porque Dios tiene un mejor tiempo para ti. Estaba en el ministerio de evangelismo, las cosas marchaban bien. No te conformes a este siglo, no te conformes a este tiempo, dice en la nueva traducción viviente y en el original, porque Dios tiene un mejor tiempo para ti. Cuando llevaba el ministerio de evangelismo, las cosas marchaban bien, pero Dios decía, no, ese momento que estás viviendo es bueno, pero yo tengo algo mejor para ti. El momento que tú estás viviendo, a lo mejor me dices, pastor, las cosas me van bien. Pues Dios tiene algo mejor para ti. Entonces empezamos este año con la palabra de la abundancia. ¿Sabes qué ocurrió? Me quedé sin nada, estaba pelado. Qué feo es estar así. Qué feo es estar rebuscando monedas. No se lo recomiendo a nadie. Es horrible cuando tú no tienes nada, cuando tú quieres ir a repostar y no tienes, cuando tú quieres ir a comprar algo y no tienes. Pero sabes, Dios es fiel. Dios es fiel. Si tú quieres que nunca te falte, diezma, ofrenda, siembra, dale a los pobres. Siempre vas a levantar cosecha, siempre vas a levantar cosecha. Finales de enero, el Señor nos hizo un milagro de 15,000 euros.
Dale un fuerte aplauso a Dios. Mira que dice el Señor. El Señor dice, yo no puedo, dice, no se puede poner el vino que dice nuevo en odres viejos. Lo viejo tiene que salir para que entre lo nuevo. Y ese es uno de los primeros milagros que experimenté en enero. De ahí me ocurrieron más milagros. Esta semana salí a trabajar y de repente llego y voy a empezar a trabajar, pastor. Y el Señor me dice, me dice que mire mi cuenta, ¿no? Y, por ejemplo, yo tengo un trabajador, tenemos un trabajador al que le tenemos que hacer una transferencia. Me llega a mí el dinero y yo se la tengo que hacer al trabajador. Entonces, entre lo que me pongo a hacer la transferencia, que no la suelo hacer por la mañana, yo suelo salir a trabajar, le hago la transferencia, no me doy cuenta, veo el saldo de la cuenta y digo, ¿qué pasó? Me equivoqué de cuenta. Y me habían hecho una transferencia. Me habían hecho una transferencia. ¿Sabes? Mi esposa tiene un negocio. Por la gracia de Dios, el Señor a mi padre le empezó a bendecir con taxis. Y ese día que yo tenía que salir a trabajar, dije, Señor, no me voy a preocupar, hoy tenemos oración, faltan 10 minutos para la oración, me voy a la iglesia a la oración. Tenemos oración todos los días de 7 a 8 de la mañana. Hoy me voy a ir a darte las gracias por lo que has hecho. Por eso, si Dios te da una palabra, si Dios ha dicho que te va a bendecir, mira, ni el diablo puede frenar la bendición. La bendición está lista. Pero ¿quiénes frenamos la bendición? Nosotros somos los que frenamos la bendición. Las obras, dice, están listas, pero los obreros no están listos. El local en el que estamos, nosotros empezamos la iglesia en la casa de mi madre. Ahí yo decía, el Señor nos va a bendecir, nos va a dar un templo. Yo les decía así, porque cuando tú vas a la oración, mira, una de las cosas que va a ocurrir, cuando tú oras, Dios te va a empezar a hablar. ¿Cómo Dios te habla? Ok, por medio de su palabra, es la base, su palabra. La Biblia es su palabra. Y luego ya el Señor te habla por su espíritu, sentimientos, sueños, problemas, etcétera, etcétera. Entonces yo les decía, el Señor nos va a dar un templo. 1 mes, 2 meses, 3 meses, 5 meses. Por ahí alguna hermana se levantó. Esto es un fanfarrón que Dios nos va a dar un templo. Nada, me voy de la iglesia. Dice, no, ¿por qué iglesia? Esto no es, esto es una, me voy de esta casa. Pero mira, a los 8 meses, por eso tú no desmayes. Mira qué dice la Biblia en Lucas capítulo 18. Les dijo el Señor de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y tú tienes que orar, Señor, aquí está, papá, necesitamos un templo. Señor, ayuda, ¿dónde estamos? Papá, el templo, ¿dónde está el templo? Señor, el templo. Papá, bendícenos con un templo. Hasta que Dios nos dio el primer templo. Precioso, lindo. ¿Sabes qué ocurre? Dice la Biblia que la esperanza que se demora es tormento del corazón, libro de los Proverbios. Entonces yo llegaba a un lugar, pastor, a alquilar, entonces me decían, no alquilamos a iglesias evangélicas. Teníamos el dinero, pero no alquilaban iglesias evangélicas. Llegábamos a otro lugar y nos decían, ok, les alquilamos, pero nos faltaba el dinero. Entonces, si no era una cosa, era otra cosa. Buscamos un montón de locales, hasta que llegamos al lugar correcto. Entonces, llegamos al lugar correcto. ¿Y sabes qué ocurre? Que a veces nosotros mismos nos decimos, no, este no es el lugar. Entonces, llego ahí, como había tenido tanto fracaso, nos abrieron la puerta. Y yo dije, no, este no es el lugar. Porque en todos los lugares tuvimos problemas. Eso nos puede pasar, ¿ok? O te puede pasar. Pero, ¿sabes? Me gusta lo que dice el Señor. Aunque a veces seamos torpes, por muy torpes que seamos, siempre el Señor nos vuelve a encaminar. Entonces el Señor me dijo, no, ese local, sí, cógelo. Digo, Señor, tanto fracaso, digo, hasta este local yo creo que no es. Yo mismo me estaba descalificando. Mira, me habían dicho tanto que no, que el local que era, tenía el dinero. El dueño del local me dijo, sí. Y yo me dije, no, este no es el local. Yo mismo me descalifiqué. Por la frustración a veces que viene. ¿Sabes por qué? Porque tú oras y tú piensas que Dios no te escucha. Por eso dice el Señor, mira que dice el Señor, no te canses, sigue orando, sigue creyendo, sigue confiándole. Y dice aquí la palabra a ver, vamos a ver, ¿cómo vamos? Y dice la palabra, mira. Dice, al que me oye, dice,
le compararé a un hombre prudente que edificó, ¿qué dice? Su casa sobre la roca. Dice, descendió, ¿qué dice? Lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. ¿Y qué dice? Y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Aquí nos habla del problema. Mira, yo el día de hoy tengo la autoridad para decir, yo estuve en un pozo depresivo, ya siendo cristiano, pero Dios me devolvió el gozo de la salvación. Yo estuve enfermo hace años atrás, 6 meses de baja enfermo, pero Dios me devolvió la salud. Tengo autoridad el día de hoy para decir, Dios sana. Tengo autoridad para decir, Dios quita la depresión. Yo estuve pobre, pero yo el día de hoy soy alguien bendecido y tengo la autoridad para decirte, Dios bendice y prospera en abundancia. Ahora, ¿qué es lo que nos dice aquí la palabra? Los que edificaron sobre la roca. Mira, qué importante es que tú todos los días, hables con tu papá. Que sea él lo primero, tu papá. Qué importante es que tú todos los días te tomes tiempo para leer su palabra. Salmo capítulo 1, Josué capítulo 1. Meditarás en este libro de día y de noche. Así vas a hacer prosperar tu camino y todo. Mira que no dice algunas cosas. Dice, todo te va a salir bien. ¿Verdad? Queremos que nos vaya bien. Yo creo que no es difícil hablar todos los días con papá. Yo creo que no es difícil tomarme un poco de tiempo con su palabra. Ahora, la Biblia nos dice que esta es como la tercera base, ¿verdad? El congregarse. Dice, sin dejar de congregarse, como algunos tienen por costumbre. A veces me encuentro, ¿verdad? Con hermanos o con personas que dicen, no, yo en la casa oro. En la casa leo la Biblia, yo no necesito ir a la iglesia. Mira, la palabra dice que la herencia de Dios se desata entre los santificados. Por eso es importante que nos congreguemos. Por eso es importante llegar a la casa de Dios. Hay una herencia para ti. Hay una herencia para mí. El Señor le dijo a Israel, yo te voy a llevar, dice, a la tierra prometida. Dice, a una tierra que fluye leche y miel. Y qué tremendo lo que dicen los primeros libros de la Biblia en Deuteronomio. Dice, vas a vivir en casas que tú no edificaste. Vas a cosechar lo que tú no sembraste. Porque yo soy el Dios que te da el poder para hacer la riqueza. Pero estamos de acuerdo, ¿verdad? Cuando Israel sale de Egipto, ¿qué es lo primero que se va a encontrar? Con el desierto. Y en el desierto no hay nada. Uno tiene que depender completamente de Dios. En el desierto ahí ellos tenían que depender del maná de Dios. En el desierto ellos fueron probados. Hasta que, claro, ellos tentaron a Dios, dice la Biblia, estuvieron 40 años en el desierto. Jesús estuvo 40 días en el desierto. Pero lo que me llama la atención es que el Señor entró al desierto lleno del Espíritu Santo. Y salió en el poder del Espíritu Santo. Una cosa es estar lleno del Espíritu Santo y otra cosa es vivir en el poder del Espíritu Santo. Cuando viene un desierto a tu vida es para empoderarte. Cuando viene un problema a tu vida es para empoderarte. Pero si tú quieres vencer ese desierto, tienes que estar lleno del Espíritu Santo, porque a veces se entra al desierto vacío del Espíritu Santo. ¿Cómo uno se llena del Espíritu Santo? Hechos capítulo 6, tenemos ahí a un hombre, Hechos capítulo 6 y 7. Un varón que se llamaba Esteban, un hombre lleno del Espíritu Santo. ¿Sabes cuál es la característica de Esteban? Que él se sabía la Biblia de memoria. Y empieza desde el Génesis, ¿verdad? Y Abraham y los padres y Moisés y un hombre lleno del Espíritu Santo. Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, no importa el desierto que venga, tú vas a salir victorioso. Por eso,
Por eso, una de las cosas que siempre le digo a Panalemel es: llénate de la palabra de Dios. Lee la Biblia, escucha la Biblia. Porque eso te va a ayudar, te va a dar fe para salir de la dificultad que el día de hoy estás atravesando. Y dice aquí la palabra, ¿ok? Para ir entrando en esta recta final, dice, mira, golpearon, dice, contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre que dice, insensato, que edificó, que dice, su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue, ¿qué dice? Y fue grande su ruina. Mira, a veces me llegan personas, ¿verdad? O a veces hay personas que dicen lo siguiente: ¿cuál es mi llamado? ¿Sabes que la palabra dice que si nosotros somos fieles en lo poco, Dios nos lleva hacia lo mucho? A veces nosotros queremos, ¿ok?, empezar por las cosas grandes, cuando en las cosas pequeñas no somos fieles. Mira, una de las cosas que yo le digo a Panalemel, y se lo digo a cualquiera: no voy a tener vida para agradecerle al Señor lo que hizo por mí. Yo estaba perdido, estaba sumergido en el pecado, pero sabes, la gracia de Dios me salvó. Entonces, cuando llegamos a la iglesia, una de las cosas porque es la voluntad de Dios, ¿ok? Dice la Biblia que la voluntad de Dios es que demos las gracias en todas las cosas. Y cuando llegué a la iglesia, digo: Señor, ¿qué puedo hacer por ti? Papá, ¿qué hay que hacer? Entonces empezamos en la iglesia sirviendo. No, primero discipulándonos, ¿no? Porque uno llega a escuchar, pero luego ya el Señor me dio una palabra y dijo: ya no solamente llegues los domingos, llega a discipularte también. Luego empieza a servir. Empezamos ahí a recibir a los hermanos, ¿verdad? A atender en la cafetería, a limpiar los baños, a limpiar la iglesia. Luego ya nos apartaron para el evangelismo. Luego el Señor nos llevó al pastorado. Dice, mira qué dice aquí el Señor. Dice que los que escucharon, dice, ¿cuántas veces escuchamos, verdad? Escuchamos lo que dice el pastor cuando viene gente invitada, pero no lo aplicamos. No lo aplicamos. Pero ¿sabes qué? Yo creo que Pasión por Cristo Villalba va a aplicar la palabra y está aplicando la palabra, ¿sí o no? ¿Que sí? Por eso dale un fuerte aplauso a Dios y date un fuerte aplauso. Un fuerte aplauso a ti. Mira, con esto cierro. 3 fundamentos, ¿ok? Tu relación diaria con Dios. El que vayas todos los días a tu palabra y el no dejar de congregar. Padre, te agradecemos, Señor, en esta preciosa mañana, papá. Gracias, yo bendigo, Señor, tu preciosa iglesia, tu precioso pueblo, los pastores, Señor. Gracias, papá, que tú me has dado el privilegio, querido Padre, de poder, Señor, estar aquí. Bendecimos este lugar, Señor. Espíritu de Dios, que tú sigas añadiendo, que tú sigas bendiciendo, que tú sigas, Señor, tocando los corazones, papá, enviando obreros, papá, y salvando, querido Padre, más vidas, más almas. Señor, yo te agradezco, Señor, en esta preciosa mañana. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Y si puedes darle un fuerte aplauso al Señor. Muchas gracias, que el Señor te bendiga y el Señor te guarde. Amén. Gracias. Sí escucharon la palabra, hermano, ¿no? Toditos. Sí llegó esa palabra, ¿no? Eso es lo que queríamos nosotros, que llegue la palabra. La palabra es del Señor y hay que saberla transmitir. Y cuando tú transmites es porque tú estás viviendo la palabra. Ahí está el testimonio. Porque si tú no transmites la palabra, podría estar predicando las miles y miles de veces, pero la palabra no llega y la palabra de Dios tiene que llegar. Amén. Eso es lo que el Señor dice. El músico se me quedó sentadito. El músico se me quedó sentadito. ¿Se ha cansado? No, es la esposa que le dice: no te muevas de aquí, no te muevas, lo tiene cogido ahí. Y así es, mira aquí. Primero vamos a pasar, hermanos, antes de concluir, vamos a pasar. Si has traído algo para el Señor, sabe que el Señor nos obliga, nos pone cuchillos, y no, eso nace. Y si tú quieres crecer, quieres ver lo que el pastor estaba indicando, ¿no? Cómo el Señor lo está prosperando, ahí está.
ser humilde, obediente, y eso es lo que el Señor hace. Porque antes de él irse, vamos a bendecirlo, vamos a orar por él también, pero primeramente pasamos a, si has traído algo para el Señor, dale con amor. Amén. Señor. A pesar de que no están todos mis hermanos, le digo, Señor, tú sabes por qué hace las cosas, ¿no? Y si el que está aquí hoy día, en esta mañana, es porque el Señor quería que escuches esta palabra. Porque a veces el Señor hace unas cosas que nosotros no entendemos, hermanos. Hay cosas en el Espíritu que no entendemos, hermano. No es que el Señor quiere castigar porque no viniste. No, el Señor es bueno. Pero el Señor todavía dice, no estás preparado para escuchar esa palabra. Y Él es así. Sabes que yo cuando a veces en el Espíritu me toca, yo lloro. Digo, Señor, tú eres bueno. Tú eres bueno. Cuando tú decías, no, hay un momento de que el Señor, no hay nada. Muchas veces digo, Señor, está faltando esta nevera, le faltan muchas cosas, no hay. Pero el Señor permite todo eso para que aprendamos algo nuevo. Y después que el Señor te da, ahora el Señor dice, aprende a ministrar. Porque no es fácil. Tú vienes, ya cobré, lleno ese aparato, está lleno eso. El Señor dice, aprende a ministrar. Porque tiene que haber un remanente. Porque el Señor a veces te dice, deja esto porque tienes que darle a alguien. Deja esto porque te va a faltar. Tienes que comprar una medicina. Tienes que tener. Porque el Señor es bueno, hermanos. Él sigue haciendo cosas grandes y poderosas. Le digo, Señor, estoy pidiendo al Señor que sea ese tiempo donde yo pueda estar a tiempo completo aquí en la obra. Señor, ya no voy a trabajar para el hombre, sino para ti, Señor. Eso lo estoy pidiéndole, Señor. Yo quiero más. Porque si lo que me enseñaba hasta ahora, yo no me quedo tranquilo todavía, Señor. Hay más cosas. Cuando el Señor me dio tantas cosas espirituales, digo, Señor, yo no sabía. Y yo no entendía porque no había esa autoridad que te enseñara. No tuve una autoridad que me pudiera enseñar, sino que fue lo contrario, que por intermedio de que el Señor me estaba enseñando y utilizando en el Espíritu, la persona, mi autoridad estaba viendo, estaba diciendo, ¿y por qué? ¿Y por qué? Le preguntaba al Señor que por qué a Washington, que recién llega de Ecuador, puede ver cosas y él no podía ver. Pero ahí viene la humildad. Porque yo sé lo que es ver un cordero donde no puede haber un cordero blanco. Y el Señor me lo mostró. Y la autoridad me dijo, ¿y tú qué pediste? Yo pedí una prueba al Señor. Washington, aquí nunca hay un cordero blanco. Ahí estáis. Yo comencé a experimentar cosas bonitas, le digo, Señor. Y por eso el Señor en el Espíritu, a ti por la humildad que tienes, lo que va a hacer, este es el comienzo. Este es un comienzo, ¿no? Digo, Señor, tú eres bueno, le digo, Señor. Lo único que nos pide es obediencia, obedece. Y no te creas cuando el Señor ya te da las cosas, sino humíllate más. Humíllate más. Porque el negocio que tu esposa tiene, eso lo va a multiplicar. Lo va a multiplicar. Digo, Señor, el Señor no te dio una persona para qué. Porque mira, no es de tu país, no es de nuestro país, Ecuador, sino de otro país. ¿Por qué? Tú no le has preguntado por qué. El Señor preparó algo porque es de tu país, Dios, Señor. Porque la bendición no solamente era tuya, de los dos. Mira que es un choque. Cuando tú dices Rumanía, corresponde la palabra, viene de los romanos. Los romanos hicieron daño a Cristo Jesús, pero Él quiere sanar a todas esas personas. No importa que tú hayas hecho cosas malas, sino yo quiero que te arrepientas y Él te da el milagro. Él te da el milagro. Es tremendo. No importa de dónde tú saliste, de dónde te sacó. Lo importante es que tú ahora te postres a los pies de Cristo. Y Él va a hacer cosas grandes de nosotros. Por eso digo, comienza algo nuevo en ti. Por la gracia, el Señor te ha dado palabra. Y ahora esa palabra va a comenzar a hacerse vida, vida y vida. Eso es lo que el Señor quiere, que seamos humildes. A veces nosotros queremos lanzar, pero es al tiempo de Dios.
Y es cuando tú reclamas, cuando Él decía que tú no ves, Señor, todavía no veo lo que me han dicho. Pero va a llegar. Esto es esperar. Aunque los otros digan no, tú diles, sí, Señor, yo lo creo, que eso llega. Tú me prometiste, Señor, yo en mi casa, ahí está. Yo, Señor, tú me muestras esa economía. Le digo, Señor, a veces en Washington te van a penalizar. Le digo, no importa eso, yo quiero estar acá. Yo quiero estar acá, le digo, Señor. Ya no me interesa, digo, ganar. Yo quiero, porque yo sé que yo voy a vivir mejor todavía cuando salga del trabajo. Porque día a día yo me doy cuenta que hay una riqueza espiritual en mí. Y lo primerito que me mostró el Señor es el amor. Cuando yo había despreciado mi casa, mi familia, mi esposa, Él me enseñó: todo lo que tú pierdes, Él te lo devuelve. Y el amor llega, le digo. Entender ahora el amor que yo tengo por mi esposa. No está aquí, la necesito, le digo, Señor. Hoy día tuvieron que decirle que vaya a trabajar. Entonces yo necesito, le digo, Señor, reunirme día domingo. Mis esposas, mis nueras, mis nietos están ahí siempre los domingos con nosotros. Este domingo hay una excepción. Sabe Dios por qué. Yo no le voy a decir, Señor, ¿por qué tú haces esto? No, sino gracias, Señor, porque yo siento, Señor. Yo decía que amaba todo cuando estaba en el mundo y yo no amaba, ni yo mismo me amaba. Pero ahora, cuando conozco a Dios, yo sé lo que es el amor. Amor de esposa, amor de hijo, amor de nieto. Yo sé lo que es el amor, porque el Señor me lo ha enseñado. Aunque tu hijo se porte mal, tienes que amarlo. Aunque tu esposa no esté actuando como debe de ser, tú tienes que seguir amando, orando. No maldecirla, que de tu boca salga bendición, palabra de bendición. Sea rebelde o no sea rebelde, tú tienes que bendecirlo. Y por eso le digo, Señor, gracias. Bendigo, Señor, las ofrendas, los diezmos. Bendigo porque tus hijos son fieles, papá. Tus hijos son fieles, yo lo declaro. Y a los que todavía no conocen la profundidad, lo que es dar para recibir, Señor, tú se lo vas a enseñar. En el nombre de Jesús, prospera su alma, su vida. Prospera su economía, papá. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo quiero que nos pongamos de pie. Desde tu asiento, levanta la mano hacia adelante y bendice la vida de este siervo. El Señor me puso en el espíritu que trajera, mira, a este siervo. No, ahí nosotros nos reunimos en la iglesia, hay un poco de pastores, pero no porque es más joven, no porque es más bonito, sino que en el espíritu yo he aprendido a escuchar. Claro que no equivocamos, le digo, Señor. Y este siervo tiene para dar mucho, porque el Señor va a poner palabra elocuente, poderosa, para que tú prediques a muchas personas. Porque el Señor ha puesto de que solamente no lleguen, porque también van a llegar de Rumanía a tu iglesia. Van a llegar. Oh, River, que es, Señor. Yo bendigo tu vida, siervo, a tu esposa, a tus hijos, tus negocios. Porque el Señor es un tiempo donde va a prosperar. Sumará, sellará. Lo que ha visto no es nada. Tú has visto economía, pero vas a ver más en el nombre de Jesús. Por la fidelidad, por la sencillez, por la humildad. Bendigo a este siervo. Bendígalo en el nombre de Jesús. Bendecimos a Diego, dígale vos. Bendecimos a este siervo, su casa, su entrada y su salida, papá. Gracias, Señor. Gracias por haberlo traído, Señor. Y lo que Él, Señor, trajo para bendecir, llega con la bendición tuya multiplicado a lo que sale de aquí en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Nos vamos de este lugar agradecidos, Señor, por tu palabra, Señor, por tu poder y tu gloria, Padre Santo, Señor. Solo decirte, Señor, gracias. Gracias, papá, Señor, porque tú has permitido en este día escuchar tu palabra. Tu poder, tu gloria, Padre, se ha manifestado en este lugar.
Y bendecimos a todos aquellos que nos escuchan, Señor. Nos vamos alegres, agradecidos contigo, Señor. Gracias te damos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y el pueblo de